Bueno, en la página 12 encontramos el párrafo 8. En este párrafo, Stigler va a hablar de la necesidad de una transición a la inversión social y política. En el párrafo, Stigler lo dice de la siguiente manera. Para evitar una catástrofe económica mayor y para atenuar la injusticia social agravada más todavía por la crisis, puede resultar tan urgente como legítimo relanzar el consumo y la máquina económica tal como es hoy en día, aunque conduzca a agravar la situación a golpes de miles de millones de euros o dólares, disimulando la verdadera cuestión, que es la de producir una visión y una voluntad política capaces de salir progresivamente del complejo económico político de consumo para entrar en un en un complejo de un nuevo tipo de inversión que debe ser una inversión social y política. Dicho de otra manera, una inversión del deseo común, es decir, de lo que Aristóteles denominaba la filia y como base de un nuevo tipo de inversión económica. Sin duda, este filósofo francés, después de, durante el texto, lo que hemos venido viendo hasta ahora, después de hacer una fuerte crítica al modelo de inversión o de reactivación por inversión que proponía Francia y también en Estados Unidos, el presidente de su época, Barack Obama, después de esa crítica por considerar que finalmente ese modelo de inversión terminaba siendo una espera como la espera del avestruz, porque lo que buscaba de fondo era más bien reactivar el modelo industrial consumista sin ponerlo en cuestión, sin comprender cuáles eran los factores que habían llevado hacia la crisis. Después de toda la crítica que él ha hecho alrededor de esto, comprendiendo incluso que si se mantiene ese modelo industrial sin crítica, sin saber cuáles son los factores que nos llevan a la crisis, pues termina siendo un modelo altamente tóxico y tremendamente autodestructivo. Después de toda la crítica, entonces, Stigler nos va a mostrar cuál sería la salida o cuáles serían las posibilidades que tendríamos ante estas inminentes crisis planetarias. Sabemos que este filósofo francés está hablando de la crisis planetaria de 2008, pero también sabemos que en nuestro tiempo, desde el año pasado, desde el 2020, estamos ante una segunda crisis planetaria que si bien no estalló de la misma manera que la primera, pues la primera empieza en Wall Street y ataca fundamentalmente el sistema financiero. Esta segunda empieza como una crisis sanitaria por el COVID-19, una crisis sanitaria que sin duda tiene que ver con la sobreproducción que estamos haciendo constantemente, la, eh, la explotación excesiva de los recursos naturales. Y entonces, pues, siempre que exista o siga existiendo esa explotación excesiva, quedaremos a expensas de que aparezcan nuevas enfermedades y nuevos virus, producto de de la deforestación, producto de, de los cambios climáticos, producto del descongelamiento de los polos, que sin duda también de allí están emergiendo nuevas bacterias, nuevos virus, etcétera. Producto de todo esto, ¿no? Entonces aparecen nuevas crisis. ¿Qué es necesario? Bueno, primero, pues sabemos que es muy importante la crítica, esa crítica que ha negado el modelo de inversión a la francesa, esa crítica que han venido negando todos los modelos económicos de reactivación después del 2008. Esa crítica es totalmente necesaria para saber cuáles son los factores que deben ser eh, que deben ser de alguna manera analizados
para saber cuáles son las medidas que se deben tomar frente a los problemas que nos han traído hasta acá, esa crítica es totalmente necesaria, ¿no? Totalmente necesaria, ¿sí? Pero de otro lado, es necesario comprender que se debe dar un tránsito hacia una inversión que no busque solamente reactivar el sistema económico consumista, obviamente que no busque eliminarlo, porque eliminarlo no es el sentido de todo esto. Si se elimina, pues no tendríamos una base desde donde poder empezar. Pero sí una transición hacia una inversión que sea social y política, hacia una inversión que pueda garantizar un sistema económico de largo plazo, un sistema económico estable, que no caiga en una crisis y otra, ¿sí? De hecho, en estos días podemos ver cómo las olas de calor están afectando fuertemente a algunos países europeos, sobre todo España, y hace apenas unos días, unas semanas, veíamos cómo en Canadá la ola de calor llevó a que ciertas zonas experimentaran temperaturas de 50 grados y algunas especies como mejillones, por ejemplo, estrellas de mar, prácticamente se cocinaban en las playas canadienses y de algunas zonas de Estados Unidos. Eso significa que sin duda hay unos factores que se tienen que comprender, que se tienen que traer a la crítica, que se tienen que analizar, que se tiene que comprender cuáles son los problemas allí y tomar medidas hacia ellos. Pero para esto, dice este filósofo francés, Bernard Stiegler, dice que es necesario relanzar el consumo y la máquina económica tal como es hoy día. ¿Qué significa esto? Sin duda significa que si bien el sistema industrial consumista se debe mantener como base de un nuevo sistema, como base necesaria para una reactivación económica, ese sistema debe ser relanzado. Interesante, ¿no? Debe ser relanzado, es necesario relanzarlo. Y ese relanzarlo lo que implica es que se deben tomar medidas. Esas medidas no pueden ser a corto plazo, sino que deben ser medidas que puedan fijar plazos medianos y plazos largos en el tiempo y garantizar, por ejemplo, los recursos, garantizar que el planeta pueda ser estable y, por lo tanto, garantizar el hábitat humano sobre la Tierra. ¿Qué se necesita para eso, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué es necesario para poder hacer ese relanzamiento del consumo y de la máquina económica? ¿Qué se necesita? Pues dice Stiegler que para ello es totalmente necesario producir una visión y una voluntad política, ¿sí? Tanto una visión como una voluntad política, capaces de salir progresivamente, es decir, no de la noche a la mañana, pero sí progresivamente, ¿sí? Cuando se ponen metas a mediano plazo, cuando se ponen metas a largo plazo, pues se está hablando de un cambio que no tiene que ser abrupto, no tiene que ser de la noche a la mañana, pero sí tiene que ser un cambio progresivo, ¿sí? Que nos permita salir del complejo económico político del consumo y nos pueda llevar hacia otro complejo de inversión, esta vez social y política. Esto no implica que se tenga que acabar el sistema industrial de consumo. Lo que esto implica es que ese sistema industrial de consumo debe verse como una base, como la base, donde al establecer metas de mediano o de largo plazo, permitan generar un sistema que mantenga
el sistema industrial de consumo, pero también que pueda llevar cada vez más inversión de corte social y político, más inversión que permita estabilizar tanto el mercado como los recursos, es decir, el sistema planetario, por decirlo de alguna manera, la naturaleza, ¿sí? La ecología, que permita comprender cuáles son las medidas que se deben tomar tanto en inversión social como en inversión política para poder generar unos lineamientos que nos permitan concentrarnos en cuáles son los problemas e ir tomando medidas para ir solucionando esos problemas, para darle solución, ¿sí? Esto sin duda también significa que este relanzamiento, ¿sí?, implica una inversión del deseo. Sin duda, el mercado funciona solamente por el deseo. Deseamos cosas, compramos cosas porque las deseamos. Pero también tiene que haber un relanzamiento de esa inversión del deseo. Y aquí Stigler propone algo muy interesante, y es que volvamos a ver el sentido que Aristóteles ponía en ese deseo como filia. Esta palabra filia significa amistad, significa poder vivir en comunidad, significa una convivencia con los demás que sea apacible, pero también una convivencia con los demás que nos permita construir en conjunto, que nos permita crear en conjunto, que nos permita atender a los problemas que son comunes a todos. Ese es el sentido de esa filia que, pues, traducida, digamos que de forma literal sería como amistad, ¿sí? De un deseo común, ojo, un deseo común, no un deseo egoísta, tal vez como ahora ocurre, donde el que tiene más quiere más para él mismo, como máximo para su familia, pero no le interesa si al acaparar todo termina acabando incluso el hábitat mismo del ser humano y por lo tanto termina destruyéndose a sí mismo. Ese es el problema. De hecho, por eso él dice o decía antes que el problema de este sistema de inversión a la francesa es que es tóxico y autodestructivo, porque el que tiene quiere tener más. Esa es una forma, digamos que, de un sistema que no depende de la filia, que es la amistad, que es esa vida en comunidad, que es esa capacidad tal vez de establecer fines comunes, metas comunes, sino que por el contrario, hasta ahora el sistema es un sistema egoísta, contrario a la filia, ¿sí? Donde cada quien busca tener mucho más, sin importarle incluso si al tener demasiado, al acapararlo todo, termina acabando con las posibilidades de su propia existencia y las posibilidades de existencia de, de su propia familia y de las siguientes generaciones, ¿no? Es por eso que es totalmente absurdo que ahora se esté pensando, los multimillonarios se estén pensando en colonizar Marte. Es decir, colonizar un planeta que es un desierto. Sería mejor incluso que colonicen el Sahara, un desierto así, ¿no? Si lo que quieren es un desierto. Que se vayan todos para allá y que permitan que haya un sistema basado en la filia, en la amistad, ¿no? Que tenga unos fines comunes y que permita entonces que esos fines comunes estén por encima de los fines egoístas de cada uno. No con ello se debe entender que esto implique el fin del sistema industrial consumista, ¿no? No con ello se quiere decir tampoco que no puedan haber personas con mucho dinero. No,
Lo que esto quiere decir más bien es que eh, pueden haber personas con mucho dinero, pero la idea sí es que hayan fines comunes y en esa misma medida que haya un mínimo de bienestar. Y con eso, que no nos sintamos tan cómodos como ahora, con, con que hayan tantas personas en extrema pobreza y multimillonarios que en 1000 vidas no podrían gastar toda su fortuna. No, por lo menos esa brecha de extrema pobreza debería ser tenida en cuenta dentro de esas metas a mediano y a largo plazo, tratando de que esas personas tengan las suficientes posibilidades y oportunidades para salir de esas brechas de extrema pobreza. Eso es lo que significa una inversión del deseo común, no del deseo egoísta, sino del deseo común. Tampoco significa esto un socialismo, un comunismo, porque lo que se busca mantener justamente es el sistema industrial consumista, que solamente puede funcionar dentro de una sociedad democrática. Una sociedad comunista o socialista no es democrática. De hecho, por ejemplo, China necesita o funciona a base de un partido comunista que es el que toma todas las decisiones por todos. Eso no es democracia. Entonces no se trata aquí de ir hacia un socialismo o hacia un comunismo, no. De hecho, se trata de salvar el sistema industrial de consumo. Y con eso pues también implicaría que van a haber personas que tienen mucho dinero y otras que no tienen tanto. Pero si la inversión es una inversión del deseo común, si se basa en la filia, entonces también significa que se buscará que esa brecha de extrema pobreza, esas personas que están dentro de esa brecha de extrema pobreza tengan las suficientes oportunidades para salir de ahí. Y entonces que haya por lo menos un mínimo de bienestar. Cosa que ya existe en algunos países que son capitalistas, como los países escandinavos, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, o los Países Bajos, Holanda, ¿sí? Alemania, o países como Alemania, como Austria, como Australia, como Canadá, algunos países donde, a pesar de que son capitalistas y mantienen un sistema industrial de consumo, hay una inversión del deseo común, hay una filia, y por eso se busca mantener un mínimo de bienestar y que nadie, o que sean muy pocas personas, ojalá nadie, que esté bajo las brechas de pobreza, ¿sí? Ese, de hecho, es el sentido de que ya aquí encontramos no tanto una crítica como veíamos antes, sino empezamos a ver cuáles serían las posibilidades para organizar ese mismo sistema económico de tal manera que se puedan tomar medidas frente a los factores que nos llevan de una crisis planetaria a otra. En ese sentido, pues, esta sería entonces la base de un nuevo tipo de inversión económica. Ya no el tipo de inversión económica al que estamos acostumbrados, que es egoísta, donde la inversión es la inversión en el deseo egoísta del que más pueda acaparar, del que más tenga, pero que también implica una sobreexplotación de los recursos, sino por el contrario, una inversión en el deseo común, basado en esa filia, en esa amistad, que permita una economía mucho más estable a mediano y a largo plazo, y no una economía que solamente solucione problemas a corto plazo y nos ponga siempre ante la inminente posibilidad de una nueva crisis planetaria. Este párrafo 8 de alguna manera es decisivo en la medida en que desde el 7, pero sobre todo este 8, ya implica empezar a ver cuáles serían las posibilidades, las posibles salidas a estas crisis que cada vez se vuelven más intensas.
Si uno mira desde el 2008 hasta el 2020, esta de 2020 implicó sin duda una crisis planetaria que tocó todos los países y los tocó con mucha más fuerza que la crisis de 2008.